El día de hoy, viernes 8 de abril, el equipo 4, conformado por Muñoz López Aldo, Pérez Almaraz Diana, Pérez García María, Pérez Sánchez Marina y una servidora, Salaesa Ríos Ailet, expondrá sobre la práctica número 9, determinación de glucosa, correspondiente al Manual de Laboratorio de Bioquímica. Nuestro índice está conformado por el objetivo de la práctica, introducción, fundamento de la práctica, reglamento, material, reactivos y equipo, procedimiento de la práctica, disposición de RPBI, toxicidad de reactivos, resultados de la práctica, análisis de resultados. Tenemos un cuestionario acerca de la práctica, nuestras conclusiones y la bibliografía consultada, tanto de información como de imágenes. Como objetivos de la práctica tenemos 4 puntos. Uno de ellos es determinar el contenido de glucosa presente en una muestra sanguínea. Al igual, relacionar estados de salud o enfermedad que pudieran estar presentes según el nivel de presencia de glucosa en suero. También un objetivo es utilizar la técnica espectrofotométrica para la determinación de glucosa y mantener una actitud responsable, cuidando nuestra propia seguridad y la de los demás. Me gustaría comentar un poco a manera de introducción lo que es las pruebas para medir los niveles de glucosa en la sangre y su importancia, la cual radica en la glucosa, que si bien recordamos va a ser un azúcar que va a constituir la principal fuente de energía del organismo. Si nosotros encontramos un nivel por encima o por debajo de lo normal, esto nos puede indicar algún tipo de enfermedad como es la diabetes o alguna normalidad o deficiencia en cuanto al funcionamiento pancreático y hepático. Nosotros para desarrollar esta práctica utilizamos el instrumento espectrofotómetro. Esto para estudiar los resultados y obtener un diagnóstico más certero, concreto y seguro para el paciente y darle la mejor atención posible. Empleamos las hojas de seguridad que nos brindó la maestra para poder completar nuestra práctica y obtener un método más confiable para obtener información o un punto de partida. Nosotros desarrollamos esta práctica con una buena actitud, siempre siendo responsables entre todos y cooperativos, más que nada. Utilizamos bien lo que es la información de los RPBI generados que resultaron de la práctica y teniendo siempre en cuenta lo que es la magnitud y la relevancia de este tipo de procedimientos, tanto académicos como profesionalmente, que en un futuro puede que sean de bastante ayuda. Antes de hablar de la glucosa, me gustaría dar una pequeña introducción de los carbohidratos, que son las biomoléculas más abundantes de la naturaleza. Estos tienen una gran variedad de funciones y entre ellas está la obtención y almacenamiento de energía, que al formar parte de la membrana celular pueden servir para la comunicación celular y puede formar parte de la estructura de algunos organismos como bacterias, insectos y plantas. Durante la digestión de los carbohidratos de la dieta se obtienen como resultado final los monosacáridos fructosa, galactosa y glucosa. Estos son absorbidos en el intestino delgado por los enterocitos y entran a la circulación portal para llegar al hígado. Siguiente diapositiva. La glucosa, o también conocida como azúcar en sangre, es la fuente de energía principal de la célula al proporcionar ATP, y como ya sabemos, el ATP es la fuente de energía principal para las reacciones biológicas que suceden dentro de nuestro organismo. Entre las características que tiene la glucosa es que es una aldohexosa, es decir, es una aldolasa al contener un grupo aldehído y estar formado por 6 átomos de carbono, como podemos ver en la imagen de la diapositiva. Es base para muchos polisacáridos, es el único azúcar que tiene concentraciones detectables en sangre, y a un pH de 7.4 y a una temperatura de 37 grados centígrados, en su mayoría se va a encontrar en forma cíclica hemiacetal, en forma de un anillo de piranosa. Esto le confiere características de ser menos oxidable y reactiva a las proteínas, y es por eso que se dice que tiene concentraciones detectables en sangre. Siguiente diapositiva. La glucosa se almacena en el hígado como glucógeno cuando se encuentra en gran abundancia. Así es utilizada en casos de necesidad y además es una forma de regular su concentración en sangre. La glucosa debe de ser preservada para el uso en caso de necesidad, como ya dije, que, por ejemplo, el sistema nervioso central depende en gran medida de la glucosa. Por lo tanto, cuando hay niveles bajos de glucosa en sangre,
La glucosa almacenada va a ser utilizada por el sistema nervioso central y este va a poder seguir funcionando de forma correcta. Algunos de los factores que pueden regular la glucosa en sangre son las hormonas como el glucagón, la epinefrina, el cortisol, la tiroxina, la hormona de crecimiento y algunas hormonas intestinales que van a actuar en vías metabólicas para formar glucosa en caso de una hipoglucemia. Y la insulina, que va a desviar la glucosa extracelular a sitios de almacén intracelulares en forma de glucógeno, lípidos y proteínas, y a esto se le llama metabolismo anabólico. Siguiente diapositiva. ¿Por qué debemos tener un control de la glucemia? Bueno, hay un ejemplo muy claro de una enfermedad que tiene mucha relación con los niveles de glucosa en sangre, es la diabetes mellitus. Además que un efecto común de la diabetes no tratada es la hiperglucemia. O sea, la Organización Mundial de la Salud define a la diabetes mellitus como la enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza de forma eficaz la insulina que produce. Es de esta forma que la diabetes se divide en dos tipos. La diabetes tipo 1, también conocida de aparición juvenil y también se le puede llamar insulinodependiente, se refiere al déficit de producción de insulina, que es por esta razón que los pacientes que presenten esta enfermedad van a necesitar la administración diaria de esta hormona. Mientras que la diabetes tipo 2, o también llamada de aparición en adultos, aunque frecuentemente también se encuentra que aparece en niños, también se le conoce como no insulinodependiente, se caracteriza por el uso ineficaz de la insulina por el organismo y este se debe en gran medida por el exceso de peso y a la inactividad física. Siguiente diapositiva. ¿Por qué nosotros como futuros médicos mexicanos deberíamos de conocer a la diabetes? Bueno, porque esta es una enfermedad de tema importante para la salud pública en México, al ser uno de los países que presentan una gran cantidad de casos de diabetes y al tener un gran impacto en la vida, en la calidad de vida de la población y además al tener altos costos de su tratamiento. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018, se estimó que para 2030 la prevalencia de diabetes por diagnóstico previo será de 12 a 18%, mientras que en 2050 esta subirá a 14 a 22%. Un diagnóstico oportuno favorece a un tratamiento eficaz con menores consecuencias para el organismo. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de aprender cómo podemos determinar la glucosa en sangre y cuando sea necesario tener un registro con los pacientes que nos toque atender. Siguiente diapositiva. Hay diferentes métodos para determinar la glucosa en sangre, en suero. Estos se pueden dividir en químicos y enzimáticos, siendo los enzimáticos los preferidos al ser más específicos y más eficientes, mientras que los químicos suelen ser más tardados, más complicados y más costosos, por lo cual no son los preferidos. Entre los métodos químicos podemos encontrar el método de la otoloidina, que se refiere a la condensación con el aldehído de las aldohexosas, pero se descubrió que forma un gas cancerígeno, entonces por más bajo costo que tuviera, se descartó por completo. Y el método de Hollinghu, que se refiere a la reducción de sales de cobre. Entre los métodos enzimáticos encontramos al método de la hexocinasa, que se usa en muestras desproteinizadas, pero es un método costoso y no es rutinario. Este se utiliza más en caso de investigación. Y el método que se utilizará durante esta práctica, que es el método de la glucosa oxidasa, es el método rutinario y es el más común. Este método se fundamenta en el hecho de que la glucosa se oxida en presencia de la enzima glucosa oxidasa y entre los productos que se forman de esta reacción está el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno con ayuda de la enzima peroxidasa va a ser reconocido por un cromógeno y va a formar a un cromóforo colorido de color rojo-violeta. Como ya hemos visto en otras prácticas, la intensidad del color medido por el espectrofotómetro será proporcional a la concentración de glucosa en la muestra que estamos practicando. Otra prueba que es realmente importante de mencionar es la prueba de tolerancia a la glucosa. Esta determina la respuesta de la insulina por un estímulo de glucosa. Es usada para el diagnóstico de la diabetes. Un deterioro de la tolerancia de la glucosa puede ser la transición entre la normalidad y la diabetes. La más común es la dosis única oral.
Para que un paciente se realice esta prueba, debe de cumplir con ciertos requerimientos previamente. Debe de tener una dieta sin restricciones en carbohidratos 3 días antes de realizarse la prueba. Debe descansar y evitar el estrés. También se puede hacer la prueba después de una noche de ayuno, o sea, entre 8 a 14 horas, sin haber ingerido ningún alimento. El procedimiento es el siguiente. Primero se le toma una muestra sanguínea al paciente que aún sigue en ayuno, no ha ingerido nada, entonces se le toma la muestra. 2 horas después se le da una dosis oral de 75 gramos de glucosa. 2 horas después de darle la dosis oral, se le vuelve a tomar otra muestra sanguínea. En el periodo de la dosis oral hacia la prueba sanguínea número 2, el paciente debe descansar. Aquí el médico puede hacer medidas intermedias, pero esto casi nunca pasa. Después de haber tomado la muestra sanguínea número 2, aquí ya se puede ver el trabajo de insulina. Las contraindicaciones para realizar esta prueba es que a las personas diagnosticadas con diabetes o hiperglucemia no se le puede hacer esta prueba, ya que elevarían más sus niveles de glucosa por esta dosis oral. Y esta prueba se realiza cuando hay casos inciertos. ¿Qué es un caso incierto? Puede estar un paciente que un día vaya al médico, se haga una prueba normal de determinación de glucosa y salga en niveles normales, pero al siguiente día va a hacerse la misma prueba y salga con niveles anormales, ya sea hipoglucemia o hiperglucemia. Para esto es esta prueba, para este tipo de casos. Para la realización de esta práctica debemos de seguir un reglamento, como por ejemplo portar bata blanca de laboratorio con manga larga y abotonada, el cabello recogido y sin maquillaje según sea el caso, portar una credencial de identificación visible, usar equipo de protección personal como guantes, gafas químicas o gafas de seguridad, al igual que un cubrebocas. Y, como en todas las prácticas, no se debe de comer, beber ni fumar dentro del laboratorio. Ok, pues el material reactivo y equipo que vamos a estar utilizando para esta práctica va a ser primero que nada la muestra biológica, que en este caso va a ser suero sanguíneo. Si nos situamos en la figura 14, vendría siendo el líquido que se representa de color amarillo. El espectrofotómetro, que en este caso usaríamos en el laboratorio el Genesis 20 Thermo Fisher Scientific. El kit de reactivo para la determinación de glucosa. Y siguiente, por favor. Entre los reactivos encontramos el tris con un pH de 7.4, que funcionará como buffer y ocuparíamos específicamente 92 milimoles por litro. El fenol, que necesitaríamos 0.3 milimoles por litro. La enzima glucosa oxidasa, que se puede abreviar como COD, la cual se clasificará como una oxidorreductasa y ocuparíamos 15.000 unidades por litro. Siguiente diapositiva, por favor. La enzima peroxidasa, la cual se puede abreviar como POD, que al igual que la glucosa oxidasa se va a poder clasificar como una oxidorreductasa y ocuparíamos 1.000 unidades por litro. El 4-aminofesona, que necesitaríamos 2.6 milimoles por litro. Y el último reactivo que necesitaríamos sería el patrón primario acuoso de glucosa, que ocuparíamos 100 miligramos por decilitro. Siguiente diapositiva, por favor. Los microtubos para trabajar con pequeños volúmenes de muestra, la gradilla de tubos de ensayo, la gradilla para microtubos. Siguiente diapositiva, por favor. Pipetas y micropipetas, las pipetas las cuales usaremos para medir y transferir líquidos y las micropipetas para volúmenes más pequeños. Puntillas de micropipeta y material necesario para la toma de muestra sanguínea. En este caso vendría siendo el torniquete, guantes de látex, los holders para el sistema al vacío,
sus respectivas agujas y también un plumón indeleble que vamos a usar para rotular las muestras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marina Guadalupe Pérez Sánchez. Para continuar desarrollando el tema, vamos a ver algunos aspectos antes de entrar en el procedimiento de la práctica. Respecto a la conservación y estabilidad de los reactivos que se van a utilizar, debemos de tener en cuenta que el contenido va a ser estable únicamente hasta la fecha de caducidad que viene indicada en los paquetes. Se deben de mantener los reactivos a una refrigeración entre 2 y 8 grados centígrados y protegerse, muy importante, de la luz solar. Además, hay que evitar la contaminación durante su uso, por lo que hay que usar las medidas de protección adecuadas y guantes. Cuando nosotros detectemos contenido turbio o presencia de partículas en los reactivos, es mejor no utilizarlos porque esos pueden ser indicadores de deterioro del reactivo. Además, otro indicador puede ser que la absorbancia del blanco a 505 nanómetros sea mayor o igual a 0,32. Otro de los aspectos importantes para mencionar es que si llegase a haber exposición o inhalación de estos reactivos, se debe de acudir a los primeros auxilios. Para empezar, en caso de ingesta, no se debe administrar absolutamente nada vía oral si nuestro compañero está inconsciente. Si se presenta algún malestar después de haber utilizado estos reactivos, se debe de acudir inmediatamente con el médico. Cuando llegase a sentir náuseas, mareos durante el uso o la exposición de estos reactivos, hay que salir de la habitación, respirar aire fresco y colocarlos en una posición de reposo. Además, si llegamos a estar expuestos a alguna parte de nuestra piel que se vaya a derramar de la sustancia, lo que tenemos que hacer es retirar completamente la prenda, lavar la zona expuesta con agua y jabón y enjuagar abundantemente con agua. En caso de exposición en mucosas vía oral, hay que enjuagarse la boca pero no provocar el vómito. Es importante también conocer la disposición del RPBI, donde vamos nosotros a depositar esos productos que vayamos a utilizar durante la práctica, con el fin de evitar la contaminación tanto de nuestros compañeros, de nosotros mismos, como del medio ambiente. Entonces, todos aquellos materiales que estén relacionados o que hayan estado en contacto con una muestra biológica, hay que darla en un recipiente hermético color rojo. Las puntillas de las micropipetas que vayamos a utilizar hay que depositarlas en un bote rígido hermético rojo, y si llegásemos a realizar la toma de muestra, en este caso, ¿no?, necesitamos suero sanguíneo, pues todo el material cortopunzantes, lo que vayamos a utilizar para la toma de muestra, hay que depositarlo en un bote rígido hermético rojo, y los productos no anatómicos en bolsas rojas propias del RPBI. Vamos a encontrar que existen diferentes tipos de reactivos. En este caso, SpinRig nos maneja 5 tipos. Está el tris, el fenol, la glucosa oxidasa, la peroxidasa, el 4-aminofenazona, y también maneja un tipo de patrón que es la glucosa cal. Tanto reactivo como patrón, la ficha de identificación menciona que estos reactivos son líquidos, incoloros, inodoros, no inflamables, y en el caso del tris-pH tiene un pH de 7.4. Entonces, antes de comenzar con el procedimiento, tenemos que hacer algunos ajustes y prever que nuestro espectrofotómetro se encuentre en las condiciones óptimas. Por lo tanto, tenemos que ajustar la longitud de onda a 505 nanómetros. Hay que utilizar celdas de 1 centímetro de paso de la luz, y la temperatura, muy importante, debe estar a los 37 grados centígrados.
Aquí los reactivos ya vienen preparados, por lo tanto no necesitamos hacer otro tipo de actividades antes de vaciarlos en los tubos para realizar la combinación de la muestra del blanco y, del siguiente tubo. Como procedimiento, ya hablamos acerca de los reactivos, ahora hay que hablar acerca de la muestra. Lo mencionaba hace un momento, ¿no? Necesitamos suero de la sangre. Hay que tener una buena técnica o asegurarnos de que la persona que vaya a tomar la muestra lo haga con técnica correcta, debido a que el suero o el plasma debe estar libre de hemólisis. También el suero debe separarse lo antes posible del coágulo. Y muy importante, la estabilidad de la muestra menciona que la glucosa en suero o en plasma es estable hasta 3 días después de la toma si se llega a refrigerar entre 2 a 8 grados centígrados. Ahora sí, el procedimiento consta de 4 pasos. El primero es el ajuste del espectrofotómetro frente a agua destilada. Lo vamos a ajustar a 0. El siguiente paso es pipetar las celdas. ¿No? Utilizamos puntas de pipetas, de micropipetas desechables para cada uno de los tubos que se deben de preparar. En este caso, la preparación pues van a ser de 3 tipos de tubos. Número 1, un patrón, siguiente el blanco y el siguiente la muestra. ¿Cómo los vamos a pipetar? Dependiendo del tipo de reactivo y de la marca comercial que utilicemos, pues son las indicaciones que hay que seguir. En este caso, Spinrig menciona que el tubo blanco se prepara con 1 mililitro de un reactivo. El patrón se prepara con 1 mililitro de reactivo y con 1 microlitro de la sustancia patrón. Y la muestra hay que prepararla con 1 mililitro de el reactivo y 1 microlitro de la muestra. Como tercer paso, hay que mezclar e incubar durante 10 minutos a 37 grados centígrados o esperar 20 minutos a temperatura ambiente. Y como último paso, pues realizar la lectura de la absorbancia del patrón y de la muestra frente al blanco reactivo. El color va a ser estable y como mínimo en 30 minutos después. ¿Cuáles van a ser los cálculos que vamos a utilizar para llegar a estos miligramos sobre decilitros de glucosa en sangre? Pues el cálculo menciona la fórmula que se va a hacer una división de restas. Se va a restar la cantidad de la muestra que nos haga el espectrofotómetro menos el blanco entre el patrón menos el blanco. Esto lo vamos a multiplicar por el producto de 100 por el cociente del patrón. Y eso nos va a dar los miligramos sobre decilitro de glucosa en la sangre. Hay que tener en consideración que el factor de conversión es de 0,0555 miligramos por miligramo sobre decilitro. A continuación vamos a observar un video que nos hace más ameno el procedimiento ya con todo el material y que de esta forma pues nos puede quedar un poquito más claro de cómo es que se realiza esta práctica en el laboratorio. Vamos a marcar 3 tubos, uno para trabajar el blanco, otro va a ser el estándar y otro va a ser el tubo problema. Tenemos el suero del paciente que debe de estar completamente amarillo para poder saber que estamos en lo correcto. En este tubo tengo el reactivo de trabajo, reactivo de glucosa, que contiene la mezcla de sustancias que necesitamos para realizar la prueba. El inserto nos dice que debemos dispensar 1000 microlitros del estándar, del reactivo de trabajo en cada uno de los tubos. Las puntillas que utilizamos no necesariamente tienen que ser estériles. Vamos a dispensar 1000 microlitros
Insertamos la puntilla hasta el fondo del tubo preferentemente y lo vaciamos por la pared. Los tubos que utilicemos deben estar completamente limpios. Emplearemos una micropipeta de 10 microlitros para dispensar la solución estándar y el suero del paciente. Empleamos una puntilla para cada disolución. La introducimos hasta el fondo, vaciamos y hacemos lavados de la puntilla para asegurarnos que caiga completamente. Ahora tomamos 10 microlitros del suero del paciente. Y lo colocamos en el tubo. Realizamos el mismo procedimiento de lavado de la puntilla. Agitamos. Y vamos a llevar los 3 tubos al baño de agua. Los incubaremos a... Transcurridos los 5 minutos, sacamos los tubos de la incubación y los vamos a llevar al espectrofotómetro. Bien, este es el espectrofotómetro donde vamos a leer las muestras que traemos. En la pantalla, en este momento, está seleccionado el modo de transmitancia, de porcentaje de transmitancia. Tenemos que cambiarlo a absorbancia. En este modelo se hace de la siguiente manera. Ahí está, absorbancia, y le ponemos Enter. Queda ahí. Y el instructivo nos dice que tenemos que leer las muestras a una longitud de onda de 500 nanómetros. Como está en 600, hay que ajustar nanómetros, 500 y Enter. Esperamos a que la lámpara se ajuste y vamos a iniciar. En esta parte de aquí nos dice cuál es la posición que aquí adentro de la cámara está colocada. Está la posición del blanco. Ahí vamos a colocar nuestro blanco. Utilizamos una celda cuadrada, la vamos a tomar de la parte superior para no ensuciarla y vamos a vaciar la solución del tubo blanco, colocándola de esta manera. Una vez que la vaciamos, limpiamos la celda para eliminar huellas o polvo o algo que pudiera estar ahí y la vamos a colocar de esta manera. La luz de la lámpara viene de allá atrás, se dirige hacia adelante y hay que colocarla de esta manera. La insertamos hasta el fondo y esa es la posición del blanco. A continuación vamos a tomar otra celda en donde vamos a vaciar la solución estándar de la misma manera. Realizamos el mismo procedimiento de limpiar la celda y para no confundirnos vamos a colocar la posición número 1 que corresponde al estándar y la insertamos así. Movemos a la posición 2 y ahora vamos a vaciar la muestra problema. Las celdas tienen que estar bien limpias, no deben de tener burbujas al momento de llenarlas. Hasta el fondo. Una vez que ya están colocadas las 3, cerramos la cámara para impedir que ingrese luz del exterior
y vamos a realizar la lectura de cada una de ellas. Primero colocamos el blanco en la posición de lectura y aquí nos va a decir que está ahí el blanco. La solución blanco, como tiene color, nos va a servir para poner en ceros o eliminar la lectura de la solución reactiva. La tenemos que utilizar para poner en ceros el espectrofotómetro. Le ponemos aquí medir blanco. Para eliminar la lectura o el color, por así decirlo, de la solución reactiva. Y ahora sí, vamos a tomar la lectura de cada una de las celdas que tenemos ahí. En la posición 1 colocamos, aquí dice celda número 1, que es el estándar, y la absorbancia que nos da es de 0.348, lo registramos. 0.348. Movemos aquí, ahora ponemos la posición 2. Aquí arriba nos indica que la celda número 2 está en lectura y este es el valor de la muestra problema. 0.342. Y hemos terminado la lectura. Se abre la cámara, se retiran las celdas, se vacían de nuevo a sus respectivos tubos y al final pues estas celdas se enjuagan y se lavan para poder seguir utilizándolas. Listo. Para la disposición de RPI contamos con 3 aspectos que debemos de tirar. Por ejemplo, la muestra biológica iría en recipiente hermético rojo, las puntillas de micropipetas irían en un bote rígido hermético rojo, el material de toma de muestra biológica, por ejemplo, los cortopunzantes en un bote rígido hermético rojo y no anatómicos en bolsa de plástico rojo. Ahora pasando con la toxicidad de reactivos. El fenol se va a considerar una sustancia altamente tóxica que puede provocar quemaduras graves en caso de contacto con la piel o la ingestión. El fenol puede llevar a lesiones oculares o irritación ocular si entra en contacto con los ojos. Se sospecha que provoca defectos genéticos debido a su capacidad de inducir mutaciones en células germinales y posiblemente ocasione daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Los pictogramas del peligro del fenol lo van a clasificar como una sustancia corrosiva, tóxica, cancerígena o mutagénica y como peligrosa para el medio acuático. Siguiente diapositiva, por favor. La glucosa oxidasa, esta se va a clasificar como una sustancia peligrosa de clase de sensibilización respiratoria, ya que puede provocar síntomas de alergia, asma o dificultades respiratorias en caso de la inhalación. Las medidas de primeros auxilios en caso de que se llegara a inhalar esta sustancia van a ser transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración para posteriormente llamar a un centro de toxicología o a un médico. El pictograma del peligro de esta sustancia va a ser el de una sustancia cancerígena o mutagénica. Siguiente diapositiva, por favor. El 4-aminofenazona, también llamado 4-aminoantipirina, se considera como una sustancia tóxica nociva en caso de ingestión y puede provocar náuseas y vómitos. Las medidas de primeros auxilios en caso de ingestión van a ser enjuagar la boca de la víctima con agua solamente si la persona está consciente para posteriormente llamar a un médico. El pictograma del peligro del 4-aminofenazona es el de una sustancia irritante y aunque su toxicidad principalmente es en caso de ingestión, en caso de contacto con los ojos, piel o inhalación puede ser un poco irritante, pero no se considera una sustancia peligrosa en estos casos como
para clasificarla como tal. Siguiente diapositiva, por favor. La peroxidasa se clasifica como una sustancia peligrosa de clase de sensibilización respiratoria y sensibilización cutánea, ya que puede provocar síntomas de alergia, asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación y una reacción alérgica en la piel en caso de contacto directo con la misma. En caso de inhalación, ocupamos proporcionar aire fresco al afectado o afectada. En caso de contacto con la piel, ocupamos lavar inmediatamente y con abundante agua. Y el pictograma del peligro de la peroxidasa es el de una sustancia cancerígena mutagénica. Siguiente diapositiva, por favor. Tanto el tris con un pH de 7.4 como el patrón acuoso de glucosa son sustancias que no reúnen los criterios necesarios para ser clasificadas como tóxicas en condiciones normales de uso. Sin embargo, no está de más conocer algunos consejos de primeros auxilios y en caso de que alguien llegara a presentar algún malestar, pues llamar inmediatamente a un médico, ¿no? En caso de que alguna sustancia entre en contacto con las prendas de la víctima, retirar la ropa afectada. Las medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel va a ser retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con agua. Y las medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos va a ser empapar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora los resultados de la práctica. La primera reacción que va a ocurrir será en presencia de oxígeno molecular, donde la glucosa oxidasa, abreviada como GOD, cataliza la oxidación de la beta D-glucosa a ácido D-glucónico con la formación de peróxido de hidrógeno, o H2O2. Siguiente diapositiva, por favor. En la segunda reacción, el peróxido de hidrógeno, H2O2, formado en la primera reacción, es utilizado por la peroxidasa, POD, para oxidar a la 4-aminofenazona y al fenol, dando lugar a una quinonamina coloreada, donde la intensidad del color va a ser proporcional a la concentración de glucosa presente. En ocasiones se pueden utilizar otros sustratos en lugar de 4-aminofenazona más fenol, como puede ser la odianicina. Para llevar a cabo los análisis de los resultados, nosotros utilizamos diferentes valores de referencia, puesto que consideramos dos pruebas, una que se realiza en ayuno y una que se realiza para probar la tolerancia oral a la glucosa. La que se realiza en ayuno se va a realizar en suero o plasma y se va a indicar como normal cuando sus resultados se encuentren entre 60 y 110 miligramos por decilitro, lo que es aproximadamente 3.33 a 6.1 milimoles por litro. Se va a considerar normal cuando los resultados indiquen entre 110 a 126 miligramos por decilitro, que es aproximadamente elevado a 6.1 milimoles por litro. Mientras que para la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es cuando se le suministra 75 gramos de glucosa al paciente, los resultados esperan que no sobrepasen los 140 miligramos por decilitro, aproximadamente 7.8 milimoles por litro. Y se va a considerar como prediabetes, intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina cuando el resultado varíe entre 140 a 200 miligramos por decilitro, que es superior a 7.8 milimoles por litro. Lo que sería un signo preocupante o un signo para tomar precauciones sería cuando los resultados estén por encima de 200 miligramos por decilitro, que equivaldría más o menos a 11.8 milimoles por litro. Esto porque nos van a indicar que hay presencia o hay riesgo de desarrollo de diabetes mellitus. De enfermedad de Cushing, hay diabetes mellitus, acromegalia, hipertiroidismo, pancreatitis crónica, o puede haber sido también provocada por la administración de algunos fármacos como diuréticos, como los clorotiazídicos, que van a suprimir la secreción de la insulina. También se puede provocar un coma hiperosmolar no cetónico o cáncer de páncreas. Esto obviamente, como ya mencioné, con el aumento de la concentración de glucosa en sangre,
Por eso es muy importante tener siempre con mucho cuidado este tipo de afecciones y estar al pendiente de nuestros tipos de niveles. En cambio, que con el descenso de concentración de la glucosa en sangre nos vamos a presentar con enfermedades hepáticas o renales, ya sea por una desnutrición, por una posgastrectomía, una hipoglucemia funcional o espontánea. En cuanto a la tolerancia deficiente a la glucosa, como ya lo mencionamos, la administración excesiva de la insulina, ingestión de alcohol en ayunas o insulinomas. Dentro del manual de laboratorio hay un cuestionario relacionado con esta práctica. La primera pregunta dice, ¿por qué es importante controlar los niveles de glucosa? Bueno, tener un control sobre los niveles de glucosa en la sangre nos ayuda a supervisar el tratamiento de las personas diabéticas y en pacientes con deshidratación, coma, hipoglucemia, insulinoma, acidosis y cetoacidosis. También nos ayuda en enfermedades de los sistemas renal, pituitario y tiroidal. También, para las personas que no tienen ninguna enfermedad, es importante tener un control para así evitar y prevenir la aparición de estas enfermedades, como por ejemplo la diabetes. La segunda pregunta dice, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa de la sangre son elevados. Esto afecta en la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Definida según los criterios de la OMS de 1998, los valores repetidos de glucemia en ayunas de mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitros. También es considerada diabetes por tener sintomatología de diabetes más de una glucemia aleatoria igual o superior a 200 miligramos sobre decilitro, o glucemia a los 120 minutos de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, dándonos un valor de más de 200 miligramos sobre decilitro. La pregunta número 3 dice, ¿cómo se regula la glucosa en ayunas y tras la ingesta de alimentos? La concentración de glucosa en la sangre es regulada automáticamente por la insulina. La cantidad de glucosa en sangre cambia en el transcurso del día. Sube o baja según lo que uno tome o coma. El páncreas comienza a producir la insulina y se encarga de aumentar la captación de glucosa por las células en los tejidos para que éstas las quemen y las utilicen como combustible o energía, que es lo mismo. La pregunta número 4 dice, ¿cómo y por qué se produce una hipoglucemia? Bueno, una de las causas del por qué se produce una hipoglucemia es usar demasiada insulina o demasiados medicamentos para la diabetes. Incrementar el ejercicio o la actividad física sin comer o sin ajustar los medicamentos. No comer lo suficiente también. Retrasar o saltarse comidas o refrigerios y consumir bebidas alcohólicas. Los valores de referencia para determinar o diagnosticar hipoglucemia es que en diabéticos es tener un valor menor a 70 miligramos sobre decilitros. Y en personas sin diabetes se considera hipoglucemia cuando tenemos valores de menos o igual a 50 miligramos sobre decilitro. Con respecto a la conclusión general, nosotros después de analizar la información obtenida, entendimos por qué es muy importante este tipo de procedimientos y por qué es importante el resultado en cuanto a los niveles, ya sean elevados o por debajo del nivel. Esto porque afectaría o nos indicaría cómo está el funcionamiento renal o hepático, ya viendo bien si existe alguna deficiencia o normalidad en cuanto a la producción de insulina o a la presencia de glucosa que se presentan en la sangre, ya que de esto derivan diferentes afecciones como lo es la enfermedad de Cushing, la diabetes mellitus, la pancreatitis crónica o el hipertiroidismo. Y esto a su vez también nos ayuda a detectar por qué está muy bajo el nivel de glucosa y cómo podemos remediarlo o cómo podemos solucionarlo un poco. Nosotros utilizamos los niveles de referencia, como ya lo mencioné anteriormente. Los valores utilizados para la prueba en ayuno
fueron de 60 a 110 miligramos por decilitro, que son aproximadamente de entre 3.33 a 6.1 milimoles por litro, y lo que es la prueba de tolerancia a la glucosa, que fueron un resultado por menor, o sea, se espera que el resultado esté por debajo de 140 miligramos por decilitro, o sea, hace que no sobrepase los 7.8 milimoles por litro. En cuanto a y las puntillas de micropipetas las colocamos en otro bote rígido hermético rojo. El material cortopunzante también se va a colocar en un bote rígido hermético rojo. Y el material no anatómico, que son los guantes y los cubrebocas, los colocamos en la basura común, puesto que estos no son considerados como RPBI a menos de que estén empapados en un desecho biológico o en sangre. Cuando nosotros utilizamos la técnica espectrofotométrica, consideramos que fue bastante fácil el procedimiento y la obtención de los resultados y el análisis de los mismos, puesto que si nosotros hubiéramos desarrollado desde cero nuestra práctica, hubiéramos no considerado que pudiéramos fallar, pero había un margen de error muy grande. Consideramos que este tema es de notoria relevancia, puesto que es un tema muy importante tanto clínica como socialmente aquí en México, puesto y dado que la diabetes se encuentra entre las principales enfermedades y causas de muerte diagnosticadas tanto en hombres como en mujeres. Este sería un motivo por lo cual nos mantuvimos con actitudes responsables y serias ante todo durante el desarrollo de la práctica, porque la frecuencia con la que se presenta este tipo de enfermedades en nuestro país es mucha, y desarrollar este tipo de procedimientos con la actitud respetable y responsable que nosotros ya manejamos es de suma importancia. Ok, esto serían las conclusiones individuales y esto sería todo por nuestra parte, las referencias bibliográficas y todo lo demás. Muchas gracias.